La esposa envió un mensaje de texto: necesito hablar con mi ex. En privado. No te preocupes. Así que no lo hice. Una hora después, ella. Mi nombre es Kellen Brooks y solía pensar que era bastante bueno leyendo a la gente. Resulta que no podría leer a mi propia esposa ni aunque viniera con subtítulos y un manual de usuario. Todo comenzó con un mensaje de texto un martes por la mañana. Vanna estaba preparando su batido de desayuno habitual: col rizada, espinacas y cualquier otra cosa verde que se había convencido a sí misma de que la mantendría con aspecto de 35 años para siempre cuando su teléfono vibró sobre la encimera de granito. El sonido resonó en nuestra cocina como un disparo en una biblioteca. Necesito hablar con mi ex. En privado. No te preocupes, lo dijo sin levantar la vista de la licuadora, como si estuviera discutiendo el clima o pidiéndome que comprara leche. No te preocupes, ¿verdad? Porque nada dice no te preocupes como que tu esposa anuncie que necesita tiempo a solas con un exnovio. ¿Qué ex?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Soy consultor de seguridad informática, lo que significa que paso mis días pensando en todas las formas en que la gente puede mentir, engañar y robar en la era digital. Uno pensaría que eso me haría paranoico en mi vida personal, pero aparentemente guardo toda mi suspicacia para las redes de otras personas. Elliot Drake, dijo, finalmente encontrando mi mirada. De la agencia. Está teniendo algunos problemas personales. Elliot Drake. Conocía ese nombre. Vanna trabajaba en Pinnacle Advertising, una de esas elegantes firmas del centro donde todos visten ropa de diseñador y beben café que cuesta más que el almuerzo de la mayoría de la gente. Elliot era su jefe, alto, de pelo plateado, conducía un Porsche que probablemente costaba más que nuestra casa. Problemas personales, repetí, y necesita discutirlos con mi esposa. ¿Por qué? La mandíbula de Vanna se tensó. Después de 15 años de matrimonio, reconocí esa mirada. Significaba que estaba haciendo demasiadas preguntas y que no le gustaba. Porque somos amigos, Kellen, porque a veces la gente necesita a alguien con quien hablar que no sea su cónyuge. Apagó la licuadora con más fuerza de la necesaria. Pensé que lo entenderías. Maya y Hax, nuestros gemelos de 13 años, eligieron ese momento para bajar las escaleras como una manada de elefantes con cafeína. Maya tomó una tostada mientras Hax vertía cereal en un tazón, ambos ajenos a la tensión que crepitaba entre sus padres. «Papá, ¿puedes llevarnos a la escuela hoy?», preguntó Maya. «La reunión de mamá es temprano». Miré a Vanna. «¿Reunión con Elliot?» «Te lo dije», dijo, sin encontrar del todo mi mirada. No, no me lo había dicho. Había mencionado una conversación privada con un ex, pero nada sobre una reunión. La distinción importaba, aunque no podía articular exactamente por qué. Después de que los niños se fueran a la escuela y Vanna saliera para su reunión, me senté en mi oficina en casa, mirando 3 monitores llenos de informes de seguridad de clientes. Pero mi mente no estaba en cortafuegos y protocolos de encriptación. Estaba en el rostro de mi esposa cuando dijo el nombre de Elliot, en la forma en que su voz se suavizó una fracción, como si estuviera manejando algo frágil. Siempre he sido bueno con las computadoras porque son lógicas. Siguen reglas. La entrada conduce a la salida de formas predecibles. La gente, por otro lado, es desordenada, complicada y llena de variables que no puedes prever. Pero después de 15 años de matrimonio, pensé que había descifrado el sistema operativo de Vanna. Aparentemente, estaba funcionando con software desactualizado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana Clara. «Copas esta noche. Suenas como si las necesitaras». No había hablado con Clara en 3 días, pero ella tenía esta extraña habilidad para sentir cuando algo andaba mal. Quizás era telepatía de gemelos. Ella y yo nacimos con 2 minutos de diferencia, aunque nunca me dejaba olvidar que técnicamente yo era el mayor. «No puedo, cena familiar». Mentirosillo. El club de lectura de Vanna es esta noche. Sigo su Instagram, ¿recuerdas? ¿Cierto? El club de lectura de Vanna. El grupo de mujeres que se reunía mensualmente para beber vino y discutir cualquier obra maestra literaria que hubieran elegido, aunque sospechaba que el vino recibía más atención que los libros. Había olvidado que era esta noche, lo que significaba que Vanna estaría fuera hasta al menos las 10. «Bien»,
Murphy's Tavern a las 8. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, deja un me gusta, comenta y pulsa ese botón de hype para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Clara era la dueña de Murphy's Tavern, un bar de mala muerte en el lado sur que servía las mejores hamburguesas de Chicago y atraía al tipo de clientela que apreciaba tanto la buena comida como la privacidad. Era el lugar perfecto para pensar, que era exactamente lo que necesitaba hacer. Pero primero, tenía trabajo que terminar y, quizás, solo quizás, una pequeña investigación que realizar. Abrí una nueva ventana del navegador y escribí Elliot Drake en la barra de búsqueda. LinkedIn me mostró su perfil profesional, vicepresidente de Relaciones con Clientes en Pinnacle Advertising, MBA de Northwestern, casado con Lena Drake. Su foto mostraba a un hombre de unos 40 años con el tipo de sonrisa confiada que sugería que nunca había encontrado un problema del que no pudiera salir con encanto. Su perfil de Facebook estaba completamente bloqueado, pero su Instagram era público. Me desplacé por fotos de cenas caras, viajes de fin de semana al Valle de Napa y fotos de ese famoso Porsche. En varias fotos, estaba con su esposa, una mujer rubia de pómulos afilados y el tipo de sonrisa que parecía ensayada. Entonces encontré algo interesante. Una foto de hace 6 meses, tomada en algún evento de la industria. Elliot estaba de pie con un grupo de colegas, incluida Vanna. Llevaba un vestido rojo que recordaba haberle comprado para su cumpleaños, y estaba mirando a Elliot con una expresión que no la había visto dirigirme en años. Era el tipo de mirada que hacía que mi estómago se contrajera y mis manos se cerraran en puños. Cerré el navegador e intenté concentrarme en el trabajo, pero la concentración era imposible. Cada pocos minutos, me encontraba revisando mi teléfono, esperando un mensaje de Vanna sobre cómo había ido su reunión. A las 3, me di por vencido y decidí dar una vuelta en coche. Me dije a mí mismo que solo estaba haciendo recados, pero de alguna manera me encontré aparcado frente al Café Luna, un pequeño y moderno lugar en el centro donde Vanna a veces se reunía con clientes. No estaba seguro de por qué estaba allí hasta que vi su coche en el estacionamiento, un Honda plateado que le había ayudado a elegir hace 3 años. A través de las grandes ventanas del café, pude verla sentada en una mesa de esquina con un hombre que reconocí por su foto de LinkedIn. Elliot Drake parecía aún más pulcro en persona, vistiendo un traje azul marino que probablemente costaba más que mi salario mensual. Estaba inclinado sobre la mesa, hablando intensamente, mientras Vanna escuchaba con el tipo de atención concentrada que solía prestarme cuando éramos novios. Me senté en mi coche durante 20 minutos viéndolos hablar. En un momento dado, Elliot extendió la mano sobre la mesa y tocó la de Vanna. Ella no la apartó. Cuando finalmente se levantaron para irse, Vanna se reía de algo que Elliot había dicho. Era su risa real, no la risa educada que usaba en las cenas o en las reuniones de padres y maestros, sino el sonido genuino y sin reservas que hacía cuando algo realmente le divertía. No había oído esa risa en meses. Lo seguí fuera del estacionamiento, manteniéndome lo suficientemente atrás para evitar ser detectado. Condujeron por separado a un pequeño parque en las afueras del centro, donde se encontraron de nuevo y caminaron por un sendero arbolado. Aparqué en el extremo más alejado del lote y observé a través de unos binoculares que guardaba en mi kit de emergencia. Caminaban juntos, sus hombros casi rozándose. Cuando llegaron a un banco apartado, Elliot puso su brazo alrededor de los hombros de Vanna. Ella se apoyó en él como si perteneciera allí. Me senté en mi coche durante otra hora, observando a mi esposa con otro hombre, sintiendo algo frío y duro instalarse en mi pecho. No era desamor, todavía no. Era algo más agudo y peligroso. Fue el momento en que me di cuenta de que todo lo que creía saber sobre mi vida estaba mal. Cuando llegué a casa esa noche, Vanna ya se estaba preparando para el club de lectura. Llevaba un vestido negro que abrazaba sus curvas y tacones que hacían que sus piernas parecieran interminables. ¿Cómo estuvo tu reunión con Elliot?, pregunté, tratando de mantener mi voz casual. Bien, dijo, aplicándose el pintalabios en el espejo del pasillo. Está pasando por una mala racha con Lena. Creo que podrían estar al borde del divorcio. Qué lástima, dije. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Vanna se detuvo, con el pintalabios a medio camino de su boca. ¿Ayudar con qué? Con los problemas personales que esté enfrentando. Dijiste que necesitaba a alguien con quien hablar. Oh,
Terminó de aplicarse el pintalabios y tapó el tubo. No, creo que solo necesitaba un oído amigo. Ya sabes cómo es. En realidad, no sabía cómo era. En 15 años de matrimonio, nunca había sentido la necesidad de buscar a una exnovia para obtener apoyo emocional. Pero aparentemente, Vanna operaba bajo reglas diferentes. Bueno, si hay algo que pueda hacer, dije. Me besó en la mejilla, dejando un leve rastro de pintalabios rojo en mi piel. Eres muy dulce, pero lo tengo controlado. Después de que se fue al club de lectura, me senté en la sala de estar con los gemelos, ayudándoles con la tarea mientras mi mente corría a toda velocidad. Maya tenía problemas con el álgebra y Jax necesitaba ayuda con un informe de historia. Pero seguía pensando en la forma en que Vanna se había apoyado en el abrazo de Elliot. Papá, no estás prestando atención, se quejó Maya. Te he hecho la misma pregunta 3 veces. Lo siento, cariño. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo resuelves para X cuando no sabes a qué equivale Y? Miré la ecuación en su hoja de trabajo, pero los números parecían nadar ante mis ojos. ¿Cómo resuelves para X cuando no sabes a qué equivale Y? Se sentía como una metáfora de toda mi vida. A veces, dije lentamente, tienes que probar diferentes valores para Y hasta que encuentres uno que haga que la ecuación funcione. Maya asintió y se inclinó sobre su hoja de trabajo, pero yo todavía estaba pensando en variables e incógnitas cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Clara. Llegas tarde. Había olvidado por completo nuestros planes. Dejé a los gemelos con instrucciones estrictas de terminar su tarea y conduje hasta Murphy's Tavern, donde Clara me esperaba con 2 cervezas y una expresión preocupada. Tienes un aspecto terrible, dijo a modo de saludo. Gracias. Siempre sabes qué decir para animar a un tipo. Clara deslizó una cerveza por la mesa. Parecía una versión femenina de mí. Mismo pelo oscuro, mismos ojos verdes, misma mandíbula terca. Pero mientras yo tendía a internalizar mis problemas, Clara los enfrentaba de frente con la sutileza de un mazo. ¿Qué está pasando?, preguntó. Le conté sobre el mensaje de texto, la reunión, el café, el parque. Le conté sobre la risa de Vanna y el brazo de Elliot alrededor de sus hombros y la forma en que mi esposa había mirado a otro hombre como si fuera la persona más interesante del mundo. Clara escuchó sin interrumpir, lo cual era inusual en ella. Cuando terminé, tomó un largo sorbo de cerveza y negó con la cabeza. Esa bruja, dijo. No sabemos con seguridad que esté pasando algo, dije, aunque las palabras sonaban huecas. Keyen, te quiero, pero a veces eres más denso que el hormigón. Tu esposa está teniendo una aventura. No sabes eso. Conozco a Vanna. La he visto manipular a la gente durante 15 años, incluyéndote a ti. Es egoísta, obsesionada con su imagen, y siempre ha pensado que merecía algo mejor de lo que tenía. Quería discutir, pero las palabras no salían. A Clara nunca le había gustado Vanna, pero siempre había sido civil por mi bien. Ahora, aparentemente, se había quitado los guantes. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?, preguntó. No lo sé. Confrontarla, supongo. Pedirle la verdad. Clara resopló. ¿Y crees que simplemente confesará? Oh, sí, Keyen. Me atrapaste. Me acuesto con mi jefe y planeo dejarte por su dinero y sus conexiones. Vamos, eres más inteligente que eso. Tenía razón. Por supuesto, si Vanna estaba teniendo una aventura, no iba a admitirlo solo porque se lo pidiera amablemente. Mentiría, desviaría la atención y probablemente le daría la vuelta para hacerme sentir culpable por ser sospechoso. ¿Entonces qué sugieres?, pregunté. Clara se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo que podría haber sido emoción. Eres un experto en seguridad informática, ¿verdad? Sabes cómo encontrar información que la gente no quiere que se encuentre. Eso es diferente. Eso es trabajo. No, eso es un conjunto de habilidades, y ahora mismo necesitas usar todas las herramientas a tu disposición para descubrir qué está pasando realmente. Miré mi cerveza, viendo cómo la condensación goteaba por los lados de la botella. Estás hablando de espiar a mi esposa. Estoy hablando de protegerte a ti y a tus hijos. Si Vanna planea hacer estallar a tu familia, ¿no crees que mereces saberlo antes de que suceda?
Cuando llegué a casa esa noche, Vanna ya estaba en la cama leyendo una novela romántica con un hombre sin camisa en la portada. Levantó la vista cuando entré en la habitación, y por un momento, vi algo parpadear en su rostro. Culpa, tal vez, o miedo. ¿Cómo estuvo el club de lectura?, pregunté. Bien. El próximo mes leeremos Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Cerró el libro y lo dejó en su mesita de noche. ¿Cómo estuvo tu tarde con los niños? Bien, Maya está mejorando en álgebra. Pasamos por los movimientos de nuestra rutina nocturna, cepillarnos los dientes, cambiarnos de ropa, poner las alarmas. Pero había una distancia entre nosotros que no había estado allí esa mañana, un muro invisible que hacía que la cama tamaño king se sintiera como un océano. Mientras Vanna se acomodaba a mi lado, me quedé mirando el techo y tomé una decisión. Clara tenía razón. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente. Y necesitaba saberlo antes de que Vanna tuviera la oportunidad de destruir todo lo que había trabajado para construir. Era bueno encontrando información oculta. Era a lo que me dedicaba. Y si mi esposa planeaba traicionarme, iba a descubrirlo. El juego estaba a punto de comenzar. Y por primera vez en mi matrimonio, iba a jugar para ganar. A la mañana siguiente, comencé mi investigación de la misma manera que comenzaría cualquier auditoría de seguridad, identificando posibles vulnerabilidades y recopilando inteligencia. La diferencia era que esta vez el objetivo era mi propia vida. Comencé con la huella digital de Vanna. Mientras estaba en la ducha, usé un programa Keylogger para capturar las contraseñas de su portátil. Era una pieza simple de software que registraba cada pulsación de tecla, el tipo de cosa que usaba para probar los sistemas de seguridad de los clientes. Instalarlo me llevó menos de 30 segundos. «Te has levantado temprano», dijo Vanna cuando salió del baño envuelta en una toalla, con el pelo goteando. «No podía dormir», dije, cerrando mi portátil. «Un gran proyecto en el trabajo». Ella asintió distraídamente y comenzó a vestirse. La observé seleccionar un vestido burdeos que acentuaba su figura y me pregunté si estaba eligiendo su atuendo para mí, para sus colegas o para Elliot Drake. Después de que se fue a trabajar, llamé a mi amigo Gab Morrison, que dirigía una pequeña firma de consultoría tecnológica y me debía varios favores. Gab era el tipo de persona que podía hackear cualquier cosa con un procesador y una conexión a Internet, aunque tenía cuidado de mantener sus actividades más cuestionables en el lado teórico de lo legal. «Necesito un favor», dije cuando respondió. «¿Qué tipo de favor?» «Del tipo legal o del tipo, no hagas preguntas». «Del segundo tipo». Hubo una pausa. Esto no tendrá nada que ver con tu esposa, ¿verdad? Porque puede que Clara haya mencionado algo sobre. Clara habla demasiado. Clara se preocupa por ti y está preocupada. ¿Qué necesitas? Le expliqué lo que quería: equipo de vigilancia discreto, software para monitorear mensajes de texto y actividad en redes sociales, y algunas otras herramientas que existían en la zona gris entre lo legal y lo ilegal. Gab escuchó sin juzgar, que era una de las razones por las que habíamos sido amigos durante 20 años. «Puedo conseguirte lo que necesitas», dijo. «Pero Keyen, ten cuidado. Una vez que empiezas por este camino, no hay vuelta atrás. Lo que sea que descubras, vas a tener que vivir con ello». «Ya estoy viviendo con ello», dije. «Simplemente no sé qué es todavía». Esa tarde, recogí un paquete de Gab que contenía todo lo que había pedido, más algunos artículos que no se me había ocurrido pedir. Junto con el equipo de vigilancia, había incluido un teléfono prepago, un pequeño rastreador GPS y una nota que decía: «Para cuando estés listo para quitarte los guantes». Pasé la noche instalando cámaras ocultas en lugares estratégicos de la casa, la cocina, la sala de estar y la oficina en casa. Las cámaras eran diminutas, inalámbricas y prácticamente indetectables. También coloqué el rastreador GPS en el coche de Vanna, oculto debajo de la llanta de repuesto, donde nunca se le ocurriría mirar. Los siguientes días pasaron en una bruma de actividades rutinarias, enmascarando la vigilancia encubierta. Monitoreé los mensajes de texto de Vanna, rastreé su ubicación y revisé horas de grabaciones de las cámaras ocultas. Lo que encontré fue tanto más como menos de lo que esperaba. Los mensajes de texto fueron la prueba irrefutable que había estado buscando. Vanna y Elliot estaban en constante comunicación, intercambiando mensajes que iban de lo profesional a lo personal y a lo íntimo.
Usaban palabras en clave y bromas internas, pero el subtexto era claro. Estaban teniendo una aventura y planeaban algo más grande. No puedo esperar nuestro viaje a Brasil, había escrito Elliot. Solo nosotros dos. Sin complicaciones. Pronto, había respondido Vanna, una vez que todo esté resuelto aquí. ¿Brasil? Nunca había oído a Vanna mencionar ningún interés en viajar a Brasil. ¿Y qué significaba resuelto aquí? ¿Planeaba dejarme? ¿Dejar a los niños? El rastreador GPS reveló un patrón de reuniones secretas. 2 veces por semana, Vanna conducía a lugares de la ciudad donde se encontraba con Elliot. A veces era el café donde los había visto por primera vez. Otras veces era el bar de un hotel en el centro o un parque apartado en el lado norte. Pero fueron las grabaciones de la cámara oculta las que proporcionaron la evidencia más dañina. 3 noches después de haber instalado el equipo, Vanna trajo a Elliot a nuestra casa mientras yo supuestamente estaba en una reunión con un cliente y los niños estaban en casa de un amigo para una pijamada. Vi las imágenes más tarde esa noche, sentado en mi oficina en casa con auriculares mientras Vanna dormía arriba. Ver a otro hombre en mi sala de estar, bebiendo mi café y sentado en mi sofá, fue como un puñetazo en el estómago. Pero fue la conversación lo que realmente me afectó. ¿Cuándo se lo vas a decir?, preguntó Elliot, con el brazo alrededor de los hombros de Vanna. Pronto, dijo ella. Solo necesito encontrar la manera correcta de hacerlo. Keyen va a quedar devastado. Lo superará. Los hombres como él siempre lo hacen. Son demasiado pasivos para luchar por lo que quieren. Hombres como él. Demasiado pasivos para luchar. Rebobiné la grabación y la reproduje de nuevo, memorizando cada palabra. ¿Y los niños?, preguntó Elliot. Se adaptarán. Los niños son resilientes y, sinceramente, estarán mejor con un padrastro que pueda mantenerlos adecuadamente. Pausé el vídeo y miré la cara de Vanna en la pantalla. Esta era la mujer a la que había amado durante 15 años, la madre de mis hijos, hablando de reemplazarme como si fuera un electrodoméstico roto. Pero fue lo que vino después lo que realmente puso en marcha mi plan. He estado pensando en la situación del dinero, dijo Vanna. Keyen tiene una cuenta de jubilación decente y hay plusvalía en la casa. Si juego bien mis cartas, debería poder irme con suficiente para empezar de nuevo. ¿Y la pensión alimenticia?, preguntó Elliot. También la conseguiré. Keyen no me peleará. Es demasiado bueno, demasiado preocupado por lo que piense la gente. Querrá mantener las cosas civilizadas por el bien de los niños. Tenían razón en una cosa. Sí quería mantener las cosas civilizadas por el bien de los niños. Pero estaban equivocados en todo lo demás. No era demasiado pasivo para luchar. Solo era estratégico a la hora de elegir mis batallas, y esta iba a ser una batalla que valía la pena ganar. Pasé la semana siguiente planeando mi contraataque. El primer paso fue proteger mis activos. Silenciosamente, moví dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta personal que Vanna no conocía. También contacté a un abogado, no para los trámites de divorcio, sino para entender mis derechos y opciones. El segundo paso fue reunir aliados. Llamé a mi hermana Clara y a mi amigo Gab y les expliqué lo que había descubierto. Ambos estaban ansiosos por ayudar, aunque por diferentes razones. Clara quería venganza contra la mujer que había herido a su hermano. A Gab lo motivaba la curiosidad intelectual y el amor por los planes elaborados. El tercer paso fue el reconocimiento. Necesitaba saber más sobre Elliot Drake, sus debilidades, sus secretos, sus vulnerabilidades. Si iba a destruirlo, primero necesitaba entenderlo. Así fue como me encontré sentado en mi coche fuera de la casa de Elliot un sábado por la mañana, viéndolo lavar su Porsche en la entrada. Vivía en un barrio de lujo donde las casas eran grandes y los céspedes perfectos. Su esposa, Lena, trabajaba en el jardín, vistiendo ropa de diseñador que de alguna manera lograba parecer casual y cara al mismo tiempo. Parecían la pareja perfecta. Pero sabía por experiencia que las apariencias podían engañar. Si Elliot estaba dispuesto a engañar a su esposa, probablemente había otros secretos que estaba ocultando. Tenía razón. A Gab le llevó menos de 24 horas hackear las cuentas personales y profesionales de Elliot. Lo que encontró fue un patrón de irregularidades financieras que sugerían malversación.
Elliot había estado desviando dinero de las cuentas de los clientes durante meses, ocultando el robo a través de una contabilidad creativa y facturas falsas. Está robando a su propia empresa, explicó Gab por teléfono. Pequeñas cantidades, pero se acumulan. Estoy hablando de cientos de miles de dólares en los últimos 2 años. ¿Puedes probarlo? Puedo documentarlo. Si eso es lo mismo depende de lo buenos que sean sus abogados. Pensé en el comentario de Vanna sobre empezar de nuevo con el dinero de nuestro divorcio. Ahora entendía de dónde venía el dinero real. Elliot no solo estaba robando a mi esposa, estaba robando a su empleador para financiar su nueva vida juntos. Eso me daba una ventaja. Y una ventaja era exactamente lo que necesitaba. El primer disparo en mi guerra contra Vanna y Elliot fue sutil pero efectivo. Usé las credenciales de inicio de sesión robadas de Elliot para enviar una denuncia anónima a la sede corporativa de Pinnacle Advertising, detallando las irregularidades financieras en sus cuentas. No proporcioné suficiente evidencia para que lo procesaran, pero les di lo suficiente para que empezaran a hacer preguntas. En 48 horas, Elliot fue llamado a una reunión con el director financiero y el jefe de recursos humanos de la empresa. Lo supe porque Vanna llegó a casa esa noche en un estado de pánico apenas controlado. Elliot está teniendo problemas en el trabajo, me dijo durante la cena, tratando de sonar casual. ¿Algún tipo de problema contable? Qué lástima, dije, cortando mi filete. ¿Qué tipo de problema contable? No conozco los detalles. Algo sobre discrepancias en la facturación de los clientes. Maya levantó la vista de su plato. ¿Qué es una discrepancia en la facturación? Es cuando los números no cuadran como deberían, expliqué. A veces es un error honesto y a veces es algo más serio. Vanna me lanzó una mirada aguda. Estoy segura de que es solo un malentendido. Estas cosas pasan en los negocios todo el tiempo. Por supuesto, estuve de acuerdo. Estoy seguro de que Elliot lo solucionará. Pero podía ver la preocupación en los ojos de Vanna. Sabía tan bien como yo que las discrepancias contables en una empresa como Pinnacle Advertising rara vez eran errores inocentes. El segundo disparo fue más personal. Había estado monitoreando las cuentas de redes sociales de Elliot y noté que tenía una partida de golf fija todos los jueves por la tarde en un club de campo exclusivo, el mismo club de campo donde su esposa Lena era voluntaria en eventos de caridad. Creé un perfil falso en redes sociales y lo usé para enviar a Lena Drake un mensaje privado. Deberías preguntarle a tu esposo sobre sus reuniones de los jueves por la tarde con mi esposa. No están jugando al golf. Incluí una foto que había tomado de Elliot y Vanna juntos en el parque, junto con marcas de tiempo que mostraban cuando se suponía que Elliot estaba en el campo de golf. La respuesta de Lena llegó en menos de 1 hora. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? No respondí. A veces, la munición más efectiva era la que permitía que la gente sacara sus propias conclusiones. El tercer disparo fue dirigido directamente al círculo social de Vanna. Se enorgullecía de su reputación entre las esposas de otros ejecutivos de publicidad, un grupo de mujeres que manejaban la influencia social como un arma y trataban los chismes como moneda de cambio. Había estado escuchando las llamadas telefónicas de Vanna con estas mujeres y había aprendido que todas estaban secretamente celosas de los matrimonios, carreras y estilos de vida de las demás. Era un polvorín de resentimiento esperando que alguien encendiera la mecha. Clara me ayudó con esta parte del plan. Había trabajado como camarera el tiempo suficiente para saber cómo extraer información de la gente y tenía talento para armar líos cuando la situación lo requería. Necesito que te encuentres, accidentalmente, con algunas de las amigas de Vanna, le dije. Deja caer que estás preocupada por mí porque Vanna ha estado pasando mucho tiempo con su jefe. ¿Quieres que difunda rumores? Quiero que siembres semillas. Deja que ellas saquen sus propias conclusiones. Clara sonrió. Puedo hacer eso. ¿Qué amigas? Le di una lista de nombres y sus lugares de reunión favoritos. En una semana, Clara se había encontrado casualmente con 3 de las amigas más cercanas de Vanna y había expresado sus preocupaciones sobre mi matrimonio. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. El teléfono de Vanna comenzó a sonar constantemente con llamadas de amigas que querían saber si los rumores eran ciertos. Ella lo negó todo, por supuesto, pero el daño estaba hecho. Su imagen cuidadosamente mantenida comenzaba a resquebrajarse.
La gente está hablando, me dijo una noche, caminando por nuestra habitación como un animal enjaulado. Alguien está difundiendo mentiras sobre Elliot y yo. ¿Qué tipo de mentiras?, pregunté, aunque ya lo sabía. Que estamos teniendo una aventura, que planeo dejarte. Es ridículo. Suena ridículo, estuve de acuerdo. Quiero decir, ¿por qué alguien pensaría eso? Vanna dejó de caminar y me miró fijamente. Por un momento, pensé que iba a confesar todo. En cambio, se sentó en el borde de la cama y se llevó la cabeza a las manos. No lo sé, dijo, pero está afectando mi trabajo. La gente me mira de manera diferente. Me senté a su lado y le puse el brazo sobre los hombros, el mismo gesto que le había visto hacer a Elliot en el parque. Quizás deberías distanciarte de Elliot por un tiempo, sugerí. Hasta que esto pase. No puedo hacer eso. Me necesita ahora mismo, especialmente con todo lo que está pasando en el trabajo. ¿Qué es más importante?, pregunté. ¿Tu matrimonio o tu amistad con Elliot? Vanna se apartó de mí y vi algo parpadear en sus ojos. Ira, tal vez, o resentimiento. Eso no es justo, dijo. Me estás pidiendo que abandone a un amigo cuando está pasando por un momento difícil. Te estoy pidiendo que priorices a tu familia. Mi familia debería confiar en mí lo suficiente como para saber que nunca haría nada para hacerles daño. Pero ese era el problema, ¿no? Ya estaba haciendo cosas para hacernos daño. Simplemente no sabía que yo lo sabía. Esa noche, después de que Vanna se durmiera, me senté en mi oficina revisando la evidencia que había reunido, mensajes de texto, fotos, registros financieros, conversaciones grabadas. Tenía suficiente munición para destruir por completo tanto a Vanna como a Elliot, pero aún no estaba listo para disparar todas mis armas. Quería que sufrieran como yo había sufrido. Lenta, gradualmente, viendo cómo todo lo que habían construido se desmoronaba a su alrededor. La guerra había comenzado, y yo apenas estaba empezando. 2 semanas después de iniciar mi campaña, Elliot Drake cometió su primer gran error, me subestimó. Estaba monitoreando su correo electrónico cuando intercepté un mensaje que le había enviado a un investigador privado en el centro de Chicago. Quería que alguien investigara sus problemas contables y descubriera quién podría estar filtrando información a los ejecutivos de su empresa. El investigador era caro, del tipo que se especializaba en espionaje corporativo y no se preocupaba demasiado por las sutilezas legales. El correo electrónico incluía las sospechas de Elliot sobre posibles sospechosos, incluidos varios compañeros de trabajo que podrían tener acceso a sus registros financieros. Mi nombre no estaba en la lista, lo que me dijo que Elliot todavía pensaba en mí como el inofensivo y pasivo esposo de Vanna, en lugar de una amenaza. Eso estaba a punto de cambiar. Reenvié el correo electrónico de Elliot a Gab junto con una nota: es hora de quitarse los guantes. La respuesta de Gab fue inmediata: por fin. Me estaba aburriendo. Lo que Gab hizo a continuación fue técnicamente legal, pero moralmente cuestionable. Creó una identidad falsa para el investigador privado que Elliot había contactado y envió una respuesta aceptando el trabajo. Luego organizó una reunión en el bar de un hotel del centro donde planeaba grabar a Elliot intentando contratar a alguien para encubrir su malversación. La belleza de este plan, explicó Gab por teléfono, es que se va a incriminar a sí mismo. Todo lo que tengo que hacer es hacer las preguntas correctas y dejarlo hablar. ¿Y si te reconoce? Nunca me ha visto antes y soy bueno interpretando personajes. Confía en mí, esto funcionará. Mientras Gab le tendía la trampa a Elliot, yo me concentré en Vanna. La presión social de sus amigas comenzaba a pasarle factura, pero todavía se reunía con Elliot regularmente. Según el rastreador GPS de su coche, habían comenzado a variar sus lugares de encuentro con más frecuencia, probablemente para evitar ser vistos juntos. Fue entonces cuando decidí involucrar a los gemelos. Maya y Jax eran niños inteligentes, más inteligentes de lo que la mayoría de los adultos les daban crédito. Habían notado la tensión entre sus padres y habían comenzado a hacer preguntas que no estaba listo para responder. Pero me di cuenta de que podían ser valiosos aliados si manejaba la situación con cuidado. Necesito hablar con ustedes dos sobre algo importante, dije una noche mientras Vanna estaba en otra reunión de trabajo tardía. Estábamos en la sala de estar, Maya acurrucada en el gran sillón con un libro, Jax tumbado en el sofá con su tableta. Ambos levantaron la vista cuando hablé,
y vi la inteligencia de Vanna en sus ojos. «¿Es sobre ti, mamá?», preguntó Maya. «¿Por qué no somos tontos? Sabemos que algo anda mal». «Sí», añadió Jax. «Ustedes han estado actuando raro durante semanas». «¿Se van a divorciar?». La pregunta me golpeó como un golpe físico. Había estado tan concentrado en reunir pruebas y planear mi venganza que no había considerado cómo la situación estaba afectando a los niños. «No lo sé», dije honestamente. «Tu mamá y yo estamos teniendo algunos problemas y estoy tratando de averiguar qué hacer al respecto». «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Maya. Elegí mis palabras con cuidado. A veces los adultos toman decisiones que hieren a las personas que aman, incluso cuando no es su intención. Y a veces esas decisiones tienen consecuencias que afectan a toda la familia. «¿Mamá está teniendo una aventura?», preguntó Jax sin rodeos. Miré a mi hijo, preguntándome cuándo se había hecho lo suficientemente mayor como para hacer preguntas tan directas. «¿Qué te hace pensar eso?». «Ha estado actuando diferente, saliendo hasta tarde, vistiéndose elegante para el trabajo, revisando su teléfono todo el tiempo. Además, ha estado hablando mucho con un tipo llamado Elliot». Maya asintió. «La oímos hablar por teléfono con él la semana pasada. Se reía de la forma en que solía reírse contigo». La observación me dolió porque era muy precisa. Recordaba cuando Vanna solía reírse así conmigo, cuando éramos novios y todo parecía posible. «Si les pidiera que me ayudaran con algo», dije, «algo que podría ayudarme a entender lo que realmente está pasando, lo harían». Los gemelos intercambiaron una mirada, una de esas comunicaciones sin palabras que a veces comparten los hermanos. «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó Maya. «Del tipo que implica prestar atención y recordar cosas. Nada peligroso. Nada que los meta en problemas. Solo ser observadores». «¿Como espías?», preguntó Jax, con los ojos iluminados. «Como detectives», corregí. «Gente que recopila información para resolver problemas». Aceptaron ayudar, aunque les hice prometer que no harían nada arriesgado o conflictivo. Su trabajo era simplemente escuchar e informarme sobre cualquier cosa inusual que observaran. Fue Maya quien proporcionó el avance que había estado esperando. 3 días después, llamó a la puerta de mi oficina mientras trabajaba en un proyecto de un cliente. «Papá, creo que necesitas escuchar esto». Sostenía su teléfono, que mostraba una aplicación de grabación de voz. Mamá estaba hablando por teléfono en la cocina. Pensó que yo estaba arriba haciendo la tarea, pero la oí hablar de dinero, de Brasil y de irse de Chicago. Mis manos temblaban mientras tomaba el teléfono y presionaba reproducir. La voz de Vanna llenó la habitación, clara e inconfundible. «El investigador que contrataste está haciendo demasiadas preguntas. ¿Y si descubre lo del dinero que has estado moviendo?». La voz de Elliot era más difícil de oír, pero pude distinguir su respuesta. «No encontrará nada. He sido cuidadoso. Además, en 6 meses, estaremos en Brasil y nada de esto importará». «¿Y Keyen?». «No va a dejar que me lleve a los niños sin más. No tendrá elección. Una vez que el divorcio sea definitivo y estemos casados, tendremos base legal. Los tribunales brasileños favorecen a las unidades familiares intactas. Sigo pensando que deberíamos esperar hasta después de que». La grabación se cortó abruptamente. Maya me miró con ojos preocupados. «Lo siento, papá». Volvió a la cocina y tuve que fingir que estaba buscando algo de comer. Abracé a mi hija, inhalando el olor de su champú y tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No solo planeaban dejarme. Planeaban llevarse a mis hijos a otro país donde quizás nunca los volvería a ver. La fase pasiva de mi campaña había terminado. Era hora de pasar a la ofensiva. Esa noche, después de que Vanna se acostara, convoqué una reunión de emergencia con Clara y Gab. Nos reunimos en Murphy's Tavern después del cierre, cuando el bar estaba vacío excepto por nosotros 3 y el persistente olor a comida frita y cerveza derramada. «Planean llevarse a los niños a Brasil», dije sin preámbulos. El rostro de Clara se puso pálido. «No pueden hacer eso». «¿Creen que pueden? Y si no los detengo, podrían tener razón». Les puse la grabación de Maya, observando cómo sus expresiones cambiaban de preocupación a ira y a determinación.
Vale, dijo Gab cuando terminó la grabación. Se acabaron los movimientos sutiles. Es hora de destruir a esta gente. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Clara. Saqué una carpeta que contenía todo lo que había reunido durante el último mes: fotos, registros financieros, conversaciones grabadas, transcripciones de correos electrónicos y una cronología detallada de la relación de Vanna y Elliot. Mañana por la noche, Pinnacle Advertising organiza su cena anual de agradecimiento a los clientes en el Hotel Fairmont, dije. Es un gran evento. Todos los clientes importantes, ejecutivos de la empresa, prensa del sector. Elliot estará allí, probablemente con su esposa. Vanna también estará, representando a su departamento. Insistió Clara. Y me voy a asegurar de que todos en esa cena sepan exactamente con qué clase de personas están tratando. Gab sonrió. Me gusta por dónde va esto. Esbocé mi plan. Era arriesgado, potencialmente ilegal y garantizaba causar el máximo daño a las reputaciones de Vanna y Elliot. Pero después de escuchar esa grabación, ya no me importaban las consecuencias. A la noche siguiente, me puse mi mejor traje y conduje hasta el Hotel Fairmont. La cena de agradecimiento a los clientes era en el gran salón de baile del hotel, un evento deslumbrante con candelabros de cristal y mesas cubiertas con manteles de lino blanco. Había conseguido una invitación a través de un cliente que hacía negocios con Pinnacle Advertising, por lo que mi presencia no parecería sospechosa. Vanna estaba allí, con un vestido de cóctel negro que realzaba su figura y hablando animadamente con un grupo de clientes potenciales. Se veía hermosa y segura, en cada centímetro la exitosa ejecutiva de publicidad. Si no hubiera sabido de sus planes para destruir a nuestra familia, podría haber estado orgulloso de ella. Elliot estaba al otro lado de la sala, de pie con su esposa Lena y varios ejecutivos de la empresa. Parecía nervioso, lo cual tenía sentido dada la investigación en curso sobre sus irregularidades financieras. Lena parecía elegante pero distante, como una mujer que sigue los movimientos de ser una esposa comprensiva. Esperé a que terminara la parte de la cena y estuvieran a punto de comenzar las presentaciones. Entonces hice mi movimiento. Gab me había ayudado a preparar una presentación multimedia que reemplazaría la presentación de diapositivas planeada por la empresa. Todo lo que tenía que hacer era conectar una memoria USB en el sistema audiovisual del hotel y dejar que la tecnología hiciera el resto. La presentación comenzó de manera inocua, una descripción corporativa estándar con gráficos y tablas sobre el éxito de Pinnacle Advertising durante el último año. Pero luego, las diapositivas cambiaron a algo más personal. La primera foto mostraba a Vanna y Elliot juntos en el café donde los había visto por primera vez. La marca de tiempo en la esquina indicaba que fue tomada durante el horario laboral normal, cuando deberían haber estado trabajando. La segunda foto los mostraba caminando juntos en el parque, con el brazo de Elliot alrededor de los hombros de Vanna. La tercera foto era de la cámara oculta en mi sala de estar, Elliot sentado en mi sofá, bebiendo mi café, planeando robar a mi esposa y a mis hijos. Un murmullo recorrió el salón de baile mientras la gente comenzaba a darse cuenta de lo que estaban viendo. Vi cómo la cara de Vanna se ponía pálida, luego roja, y luego pálida de nuevo. Elliot parecía que iba a vomitar. Pero aún no había terminado. Las siguientes diapositivas mostraban documentos financieros, extractos bancarios, facturas falsificadas e intercambios de correos electrónicos que detallaban el esquema de malversación de Elliot. Las cantidades eran asombrosas, mucho más de lo que yo había imaginado. La última diapositiva era una transcripción de la conversación que Maya había grabado, con las frases clave resaltadas en rojo: el dinero que has estado moviendo, en 6 meses estaremos en Brasil, no tendrá elección. El salón de baile estalló en caos. Los ejecutivos de la empresa gritaban preguntas. Los clientes exigían explicaciones y los periodistas tomaban fotos de todo. En medio de todo, Vanna y Elliot permanecían congelados, como ciervos atrapados en los faros de un coche. Me escabullí del salón antes de que alguien pudiera identificarme como la fuente de la presentación. Pero no me fui del hotel. En su lugar, fui al bar y pedí un whisky, esperando a ver qué pasaría a continuación. No tuve que esperar mucho. En 30 minutos, la seguridad del hotel escoltaba a Elliot fuera del edificio mientras Lena Drake lo seguía, con el rostro como una máscara de humillación y rabia. Vanna se fue poco después, su carrera en Pinnacle Advertising efectivamente terminada. Mi teléfono vibró con un mensaje de Clara: joder,
ya está por todas las redes sociales. Realmente lo hiciste. Pero todavía no estaba celebrando. La humillación pública era solo el comienzo. Tenía más munición que usar, y tenía la intención de usarla toda. Cuando llegué a casa esa noche, Vanna me estaba esperando en la sala de estar. Se había cambiado el vestido de cóctel por unos vaqueros y un suéter, pero todavía parecía conmocionada. «Fuiste tú», dijo tan pronto como entré por la puerta. «No sé de qué estás hablando». «No me mientas, Keyen». «Sé que fuiste tú». «Las fotos, los registros financieros, la grabación». «¿Cuánto tiempo llevas espiándome?» Me serví otro whisky del carrito de bar en la esquina. «El tiempo suficiente para saber que planeas robar a mis hijos y huir del país con tu novio malversador». El rostro de Vanna se descompuso. Por un momento, pareció la mujer con la que me había casado, vulnerable, insegura, humana. Luego, la máscara volvió a su lugar. «No lo entiendes», dijo. «Elliot y yo. Estamos enamorados. Amor de verdad, no el acuerdo cómodo que hemos tenido durante los últimos años». «Acuerdo cómodo», repetí. «Así es como llamas a nuestro matrimonio». «Vamos, Keyen. Ambos sabemos que hemos estado actuando por inercia durante años. Somos como compañeros de piso que comparten hijos». «¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como si fuera la persona más importante de tu mundo?» La pregunta me dolió porque había verdad en ella. Nuestro matrimonio se había vuelto rutinario, predecible, seguro. Pero eso no justificaba lo que ella había hecho. Así que en lugar de hablar conmigo sobre ello, decidiste tener una aventura y planear secuestrar a nuestros hijos. No iba a secuestrarlos. Iba a darles una vida mejor, con un padrastro que pudiera mantenerlos adecuadamente. ¿Con dinero robado? Los hombros de Vanna se hundieron. No sabía lo del dinero al principio. Para cuando lo descubrí, ya estaba demasiado metida. ¿Demasiado metida en qué? ¿En el amor o en la codicia? No respondió, lo que fue respuesta suficiente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. Terminé mi whisky y dejé el vaso en la mesa de café. Ahora vas a hacer una maleta y te vas esta noche. Puedes quedarte con una de tus amigas, en un hotel o en tu coche, por mí como si nada. Pero no te quedas en esta casa con mis hijos. No puedes echarme. Esta también es mi casa. En realidad, sí puedo. Ya he solicitado la separación legal y he obtenido una orden de alejamiento temporal. Se te notificará mañana por la mañana, pero te doy la cortesía de irte voluntariamente. Vanna me miró como si me viera por primera vez. «Has cambiado», dijo. «No», respondí. «Simplemente he dejado de fingir ser alguien que no soy». Subió a hacer las maletas y yo me senté en la sala de estar, escuchándola moverse por nuestra habitación. 20 minutos después, bajó con una maleta y su bolso. «Los niños», empezó. «Se les dirá que tú y yo tenemos problemas y necesitamos un tiempo separados. Se quedarán conmigo por ahora». «Keyen, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo». Miré a la mujer a la que había amado durante 15 años, la madre de mis hijos, la persona que había planeado destruir todo lo que me importaba. «Tienes razón en una cosa», dije. «Hemos estado actuando por inercia durante años. Pero la diferencia entre nosotros es que yo estaba dispuesto a trabajar en nuestro matrimonio. Tú planeabas abandonarlo». Después de que se fue, subí a ver a los gemelos. Ambos estaban despiertos, sentados en la cama de Maya y susurrando entre ellos. «¿Va a volver mamá?», preguntó Jax. «No lo sé», dije honestamente. «Pero pase lo que pase, ustedes dos son mi prioridad. Vamos a superar esto juntos». Maya me abrazó con fuerza. Siento haber grabado la llamada de mamá. No quería causar todos estos problemas. Tú no causaste nada, cariño. Solo me ayudaste a entender lo que realmente estaba pasando. Pero mientras arropaba a mis hijos en sus camas y apagaba las luces, sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Vanna y Elliot estaban heridos, pero no derrotados. Y los animales heridos suelen ser los más peligrosos. Iba a tener que estar preparado para lo que viniera después.
La orden de alejamiento le fue notificada a Vanna a las 8:47 de la mañana siguiente, mientras estaba sentada en su coche fuera de la escuela de Maya y Hacks. Sé la hora exacta porque estaba observando desde el otro lado de la calle, documentando todo con un teleobjetivo. Intentó acercarse a los niños mientras caminaban hacia el edificio, pero el oficial de justicia la interceptó primero. Observé a través de mi cámara cómo leía los documentos legales, su rostro pasando por la incredulidad, la ira y algo que podría haber sido miedo. La orden de alejamiento era completa. Le prohibía acercarse a menos de 500 pies de nuestra casa, la escuela de los niños o mi lugar de trabajo. Se le permitían visitas supervisadas con Maya y Hacks, pero solo en un lugar neutral y con un mediador designado por el tribunal. Era duro, pero necesario. Después de escuchar esa grabación sobre llevarse a los niños a Brasil, no iba a correr ningún riesgo. Mi teléfono sonó mientras Vanna se alejaba de la escuela. El nombre de Clara apareció en la pantalla. Acabo de ver las noticias, dijo. Pinnacle Advertising despidió a Elliot esta mañana. Está en toda la sección de negocios. ¿Y los cargos penales? El artículo dice que están cooperando con la ley, lo que generalmente significa que lo están sacrificando para salvar su propia reputación. Eso eran buenas noticias, pero aún no estaba listo para celebrar. La gente desesperada hacía cosas desesperadas, y Elliot Drake estaba a punto de volverse muy desesperado. Tenía razón en ser cauteloso. Esa tarde, mientras trabajaba en mi oficina en casa, sonó el timbre. A través de la cámara de seguridad que había instalado, pude ver a un hombre con un traje caro en mi porche. Era alto, de pelo plateado y familiar, Elliot Drake, con un aspecto considerablemente menos pulcro que en su foto corporativa. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. ¿Puedo ayudarte? Tenemos que hablar, dijo Elliot. Su voz era tranquila, pero pude ver la tensión en sus hombros y la forma en que sus manos se apretaban y relajaban a los costados. No creo que tengamos nada de qué hablar. Creo que sí. ¿Puedo pasar? No. Elliot miró alrededor del vecindario, probablemente para ver si alguien estaba observando. Mira, sé que estás enfadado. Entiendo por qué. Pero esto no tiene por qué ponerse más feo de lo que ya está. Más feo, me reí, pero no había humor en ello. ¿Te refieres a más feo que planear robar a mi esposa y a mis hijos? ¿Más feo que malversar dinero para financiar tu huida a Brasil? Exactamente de cuánto más feo estamos hablando. Su compostura se resquebrajó por un momento, revelando algo frío y calculador debajo. Has dejado claro tu punto. Has destruido mi carrera, mi matrimonio, mi reputación. ¿No es suficiente? Ni de cerca. ¿Qué quieres, dinero? Puedo hacer que esto valga la pena para ti. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. ¿Estás tratando de sobornarme, Elliot? Se dio cuenta de su error de inmediato. Estoy tratando de encontrar una solución razonable a una situación irrazonable. La solución razonable era que mantuvieras tus manos fuera de mi esposa. Ese barco ya zarpó. Elliot se acercó y vi algo peligroso parpadear en sus ojos. No tienes idea de con quién te estás metiendo, Brooks. Crees que eres una especie de cerebro, pero solo eres un informático de poca monta que tuvo suerte. Tengo recursos, conexiones, abogados que se comen a gente como tú para desayunar. ¿Es una amenaza? Es un baño de realidad. Retírate o te arrepentirás. Dejé de grabar y sonreí. Gracias por eso. Amenazarme ante la cámara era exactamente el tipo de prueba que necesitaba. La cara de Elliot se puso pálida al darse cuenta de lo que había hecho. No puedes usar eso. Fue una conversación privada en mi propiedad con mis cámaras de seguridad grabando todo. Perfectamente legal. Sostuve el teléfono. Esto va directo a mi abogado, a la policía y a cualquiera que pueda estar interesado en tus intentos de intimidación de testigos. Se fue sin decir una palabra más, pero pude ver la rabia en su postura mientras caminaba de regreso a su coche. Hice copias de la grabación y las envié a 3 lugares diferentes, incluida una cuenta de almacenamiento en la nube a la que Elliot no podría acceder aunque lo intentara. Esa noche, me senté con Maya y Hacks para explicarles lo que estaba sucediendo. Merecían saber la verdad, o al menos una versión apropiada para su edad.
Vuestra madre y yo nos vamos a divorciar, dije. Tomó algunas decisiones que hirieron a nuestra familia y no podemos arreglarlo. ¿Por culpa de ese hombre, Elliot?, preguntó Maya. Asentí. Eso es parte de ello. Vamos a tener que elegir entre tú y mamá, quiso saber Hux. No. Vais a vivir conmigo, pero seguiréis viendo a vuestra madre regularmente. Un juez nos ayudará a concretar los detalles. ¿Y si intenta llevarnos?, preguntó Maya. ¿Cómo a otro país o algo así? La pregunta me tomó por sorpresa. No me había dado cuenta de que los niños habían escuchado tanto de los planes de su madre. Eso no va a suceder, dije con firmeza. No dejaré que suceda. Pero incluso mientras decía las palabras, me preguntaba si podría cumplir esa promesa. La gente desesperada hacía cosas desesperadas, y Vanna estaba a punto de volverse muy desesperada. Descubrí cuán desesperada. A la mañana siguiente, me desperté y descubrí que alguien había estado en mi casa durante la noche. No habían robado nada, pero las cosas habían sido movidas. Los papeles de mi escritorio estaban desordenados, mi ordenador había sido encendido y las cámaras ocultas habían sido desactivadas. Fue un trabajo profesional. Quienquiera que lo hubiera hecho sabía lo que buscaba y cómo evitar dejar rastros obvios. Pero habían cometido un error. No habían encontrado todo mi equipo de vigilancia. La cámara de respaldo en la cocina lo había capturado todo. La intrusa era una mujer que no reconocí. Alta, rubia, vestida con ropa oscura y guantes de látex. Se movía por mi casa como si fuera la dueña, fotografiando documentos, copiando archivos de mi ordenador y buscando entre mis pertenencias personales. Pero fue lo que sucedió después lo que realmente me llamó la atención. A las 3:17 de la madrugada, el teléfono de la mujer sonó. Respondió de inmediato, manteniendo la voz baja, pero no lo suficientemente baja como para evitar los micrófonos sensibles que había instalado. Estoy dentro, dijo. Pero hay un problema. Tiene copias de todo almacenadas en múltiples ubicaciones. Sacar el ordenador no será suficiente. La voz al otro lado estaba apagada, pero pude distinguir suficientes palabras para entender la conversación. Alguien le estaba dando instrucciones sobre qué buscar y qué hacer si lo encontraba. ¿Y los niños?, preguntó la mujer. Si no podemos neutralizar la evidencia, tal vez podamos crear alguna ventaja. Mi corazón se detuvo. Estaban hablando de usar a Maya y Hux como moneda de cambio contra mí. La conversación continuó durante varios minutos más, pero ya había escuchado suficiente. Llamé a la policía de inmediato y les envié copias de la grabación junto con el vídeo. Al mediodía, la policía había identificado a la intrusa como Patricia Bass, una investigadora privada con reputación de trabajar en las zonas grises de la ley. Fue arrestada en su oficina mientras intentaba destruir pruebas de su allanamiento. Pero la parte más interesante llegó cuando fue interrogada sobre quién la había contratado. Patricia Bass fue lo suficientemente inteligente como para pedir un abogado antes de decir nada incriminatorio, pero no lo suficientemente inteligente como para encriptar su teléfono correctamente. La policía encontró mensajes de texto que la vinculaban con Elliot Drake, junto con registros de pago que mostraban que la había contratado para recuperar propiedad robada de mi casa. Elliot fue arrestado esa tarde por cargos de robo, intimidación de testigos y conspiración. Su fianza se fijó en $500,000, que no podía permitirse ahora que sus activos habían sido congelados como parte de la investigación por malversación. Vanna no estuvo directamente implicada en el allanamiento, pero su asociación con Elliot la hacía parecer culpable por asociación. Más importante aún, me dio munición adicional para la audiencia de custodia que estaba programada para la semana siguiente. Fue entonces cuando Lena Drake me contactó. Estaba trabajando en mi oficina cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí, pero respondí de todos modos. Señor Brooks, soy Lena Drake, la esposa de Elliot. Ex-esposa, en realidad. Solicité el divorcio esta mañana. Lamento oírlo de su situación, dije, aunque no lo lamentaba particularmente. Llamo porque creo que podemos ayudarnos mutuamente. Tengo información sobre Elliot y su esposa que podría resultarle útil, y sospecho que usted tiene información que podría ayudarme en mi proceso de divorcio. Acordamos reunirnos en una cafetería del centro, lejos de cualquier lugar donde pudiéramos ser reconocidos.
Lena Drake era aún más elegante en persona que en sus fotos de redes sociales, pero había una dureza en sus ojos que sugería que había aprendido algunas verdades desagradables sobre su esposo. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó después de que pedimos nuestras bebidas. Lo de la aventura. Unas pocas semanas. ¿Y lo de la malversación? No tanto. Lo he sospechado durante meses, pero no tenía pruebas. Elliot siempre fue cuidadoso en mantener sus negocios separados de nuestra vida personal. Pero después de su pequeña presentación en el hotel, contraté a mi propio investigador. Deslizó una carpeta de Manila sobre la mesa. Registros bancarios, escrituras de propiedad, cuentas de inversión. Todo lo que Elliot pensaba que me había ocultado. Ha estado planeando esto durante más de un año. Abrí la carpeta y escaneé los documentos. El alcance del engaño de Elliot era asombroso. Había estado moviendo sistemáticamente dinero de sus cuentas conjuntas, comprando propiedades en Brasil bajo nombres falsos y creando cuentas en el extranjero para ocultar sus activos robados. Hay más, dijo Lena. Elliot no solo planeaba llevarse a su esposa a Brasil. También planeaba llevarse a sus hijos. Y iba a usar documentos falsificados para que pareciera legal. Me entregó otro juego de papeles, solicitudes de pasaporte, certificados de nacimiento y documentos de custodia que le habrían dado a Elliot la tutela legal de Maya y Jax una vez que él y Vanna se casaran. Lo tenía todo planeado, continuó Lena. La malversación era solo el mecanismo de financiación. El verdadero objetivo era robar a su familia y desaparecer donde usted no pudiera seguirlo. Miré los documentos falsificados, sintiendo una rabia fría instalarse en mi pecho. Esto no era solo una aventura o incluso un delito financiero. Era un plan sistemático para destruir mi vida y robar a mis hijos. ¿Por qué me muestra esto?, pregunté. Porque quiero destruirlo tan completamente como él me ha destruido a mí. Y porque esos niños no merecen ser peones en su juego. Pasamos la siguiente hora planeando nuestra estrategia. Lena tenía acceso a registros financieros y documentos legales que yo no podría haber obtenido por mi cuenta. Yo tenía grabaciones de vigilancia y conversaciones grabadas que ella podría usar en su proceso de divorcio. Juntos, teníamos pruebas suficientes para asegurar que Elliot Drake pasaría la próxima década en prisión y que Vanna nunca obtendría la custodia de Maya y Jax. Pero no estaba satisfecho con solo ganar. Quería una victoria total, el tipo de derrota completa que serviría como advertencia para cualquier otra persona que considerara traicionarme. La audiencia de custodia estaba programada para el viernes siguiente. Pasé la semana preparando mi caso con un abogado especializado en situaciones de divorcio de alto conflicto. La evidencia era abrumadora, conversaciones grabadas, documentos financieros, grabaciones de vigilancia y testimonios de múltiples testigos. El abogado de Vanna intentó pintarme como un esposo controlador que había empujado a su esposa a los brazos de otro hombre por negligencia y abuso emocional. Fue una estrategia desesperada que podría haber funcionado si no hubiera tenido tanta evidencia de su traición premeditada. El juez revisó todo, las grabaciones, las fotos, los documentos financieros y los papeles de custodia falsificados que le habrían dado a Elliot el control legal sobre mis hijos. Cuando finalmente habló, su voz era fría de disgusto. Señora Brooks, he revisado la evidencia presentada por su esposo, y la encuentro tanto convincente como profundamente perturbadora. El tribunal determina que usted participó en un plan sistemático para estafar a su esposo, robar bienes matrimoniales y sacar ilegalmente a menores de la jurisdicción de este tribunal. El rostro de Vanna se puso blanco. Su abogado intentó objetar, pero el juez lo interrumpió. Además, el tribunal determina que su asociación con el Sr. Drake, quien actualmente enfrenta cargos federales por malversación y conspiración, demuestra un patrón de mal juicio que pone en duda su idoneidad como madre. El juez me otorgó la custodia total de Maya y Jax, y a Vanna solo se le concedieron derechos de visita supervisada. También le ordenó pagar una restitución por los bienes matrimoniales que había ayudado a Elliot a robar y me concedió el uso exclusivo de la casa familiar. Era todo lo que había esperado y más. Pero la mejor parte llegó después de la audiencia, cuando Vanna se me acercó en el pasillo del juzgado. «Has ganado», dijo, con la voz hueca. «¿Eres feliz ahora?» «¿Feliz?». Consideré la pregunta. No, no soy feliz. Estoy satisfecho. Hay una diferencia. ¿Qué va a pasar conmigo?
Ese ya no es mi problema. Tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Empezó a decir algo más, pero me alejé. Tenía cosas más importantes que hacer, como llevar a mis hijos a tomar un helado y empezar a reconstruir la vida que ella había intentado destruir. La guerra estaba casi terminada, pero me quedaba una batalla por librar, y esta iba a ser la más satisfactoria de todas. El juicio de Elliot Drake comenzó una fría mañana de martes de noviembre. No se me requirió testificar, la evidencia hablaba por sí sola. Pero asistí todos los días del proceso, sentado en la última fila de la sala del tribunal como un fantasma, acechando la escena de su caída. La fiscalía pintó un cuadro de fraude y traición sistemáticos que iba mucho más allá de la simple malversación. Elliot no solo había robado dinero de Pinnacle Advertising, había destruido las vidas de todos los que confiaron en él. Sus clientes perdieron millones cuando sus cuentas fueron saqueadas. Sus compañeros de trabajo perdieron sus empleos cuando la empresa se redujo para cubrir las pérdidas. Su esposa perdió su matrimonio, su hogar y su fe en la naturaleza humana. Y había planeado robar a mis hijos. La defensa intentó retratar a Elliot como un hombre llevado a la desesperación por un matrimonio fallido y crecientes presiones financieras. Argumentaron que su relación con Vanna era amor genuino, no manipulación calculada, y que sus crímenes estaban motivados por el deseo de mantener a la mujer que le importaba. Era una historia conmovedora que podría haber generado simpatía si el jurado no hubiera visto los documentos de custodia falsificados y escuchado las grabaciones de Elliot discutiendo sobre mis hijos como si fueran una propiedad a adquirir. El juicio duró 8 días. El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Culpable de todos los cargos. Elliot fue sentenciado a 12 años en una prisión federal, seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada. También se le ordenó pagar una restitución a Pinnacle Advertising y a sus clientes, una cantidad que excedía los $3 millones. Observé su rostro mientras el juez leía la sentencia. No había emoción allí, solo la mirada vacía de un hombre que lo había apostado todo y había perdido. Vanna no estaba en la sala. Se había mudado de regreso a su ciudad natal en Ohio después de la audiencia de custodia, aceptando un trabajo en una pequeña firma de marketing por una fracción de su salario anterior. Los niños hablaban con ella por teléfono 2 veces por semana, pero las conversaciones eran forzadas e incómodas. Maya y Jax eran educados pero distantes, como si hablaran con una extraña que compartía su ADN. Pero mi victoria aún no estaba completa. Quedaba un cabo suelto que necesitaba ser atado. Patricia Bass, la investigadora privada que había irrumpido en mi casa, había negociado una sentencia reducida a cambio de testificar contra Elliot. Pero también había proporcionado información sobre otros crímenes que no habían sido procesados, incluido un plan para secuestrar a Maya y Jax si la batalla legal por la custodia no hubiera salido a favor de Elliot. El plan era detallado y escalofriante. Patricia había identificado las rutinas de los niños, trazado sus rutas hacia y desde la escuela, e incluso había seleccionado una casa segura donde podrían ser retenidos hasta que Elliot y Vanna pudieran huir del país. La única razón por la que no se había implementado fue porque Elliot fue arrestado antes de que pudiera dar la orden final. Esta información me dio una ventaja para un último movimiento en mi campaña contra las personas que intentaron destruir a mi familia. Organicé una reunión con Vanna en un lugar neutral, un restaurante familiar en un suburbio de Chicago, donde era poco probable que nos encontráramos con alguien conocido. Había conducido desde Ohio para la reunión, probablemente esperando que estuviera dispuesto a negociar algún tipo de reconciliación. Estaba equivocada. Vanna parecía mayor de sus 39 años, con líneas alrededor de los ojos que no estaban allí 6 meses antes. Había perdido peso y su ropa le quedaba holgada. La mujer segura y pulcra con la que me había casado había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía derrotada y desgastada por las circunstancias. Gracias por aceptar verme, dijo mientras nos sentábamos en un reservado de esquina. No estaba segura de que lo harías. Casi no lo hago, pero hay algunas cosas que debemos discutir. Los niños, entre otras cosas. Una camarera nos trajo café y menús, pero ninguno de los dos estaba interesado en la comida. No era una visita social. Quiero verlos más, dijo Vanna. Las visitas supervisadas son humillantes y 2 horas cada 2 semanas no es tiempo suficiente para mantener una relación real. Eso no va a suceder. Keyen, por favor. Sé que cometí errores, pero siguen siendo mis hijos.
¿Los quiero? ¿De verdad? Porque la evidencia sugiere lo contrario. Saqué una carpeta que contenía copias de los documentos que Patricia Bass había proporcionado al FBI. La cara de Vanna se puso pálida al reconocer lo que estaba viendo. «Ibas a dejar que se los llevara», dije en voz baja. «Ibas a ayudar a Elliot a secuestrar a nuestros hijos si la audiencia de custodia no salía a tu favor». «Eso no es verdad. Nunca acepté nada de eso. Tus mensajes de texto dicen lo contrario». Abrí la carpeta y saqué transcripciones de conversaciones entre Vanna y Elliot. Aquí hay una de 3 días antes de la audiencia de custodia. Si el juez falla en nuestra contra, tendremos que considerar otras opciones. Los niños lo entenderán con el tiempo. Vanna miró los papeles, con las manos temblando. «¿No lo entiendes?» Tenía miedo. Elliot dijo que estabas tratando de poner a los niños en mi contra, que nunca me dejarías verlos de nuevo. Así que decidiste ayudarlo a robarlos. Pensé que si podíamos escapar, empezar de nuevo en otro lugar, todos podríamos ser felices. Los niños tendrían un padrastro que podría mantenerlos y seríamos una familia de verdad. ¿Con dinero robado, en un país extranjero, usando documentos falsificados? La compostura de Vanna finalmente se rompió. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y su voz se quebró mientras hablaba. Sé cómo se ve, pero no se suponía que sucediera así. Elliot dijo que tenía todo bajo control, que nadie saldría herido. Nadie excepto yo. Nadie excepto nuestros hijos, que habrían quedado traumatizados al ser secuestrados y alejados de todo lo que conocían. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Pero llegaron tan lejos. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Cerré la carpeta y me recliné en el asiento. Esto es lo que va a pasar. Vas a firmar un documento renunciando a todos los derechos parentales sobre Maya y Jax. A cambio, no presentaré cargos penales contra ti por conspiración para cometer secuestro. La cabeza de Vanna se levantó de golpe. No puedes estar hablando en serio. Hablo completamente en serio. El FBI tiene pruebas suficientes para acusarte como cómplice de los crímenes de Elliot. La única razón por la que no has sido arrestada todavía es porque les pedí que esperaran mientras teníamos esta conversación. Son mis hijos. Yo les di a luz, los crié. Planeabas ayudar a robarlos. Esa no es la acción de una madre amorosa. Es la acción de una criminal. Nos miramos fijamente a través de la mesa, y vi el momento en que se dio cuenta de que no estaba bromeando. La evidencia era real, la amenaza era real y sus opciones eran extremadamente limitadas. Si firmo los papeles, dijo lentamente, ¿qué me pasa a mí? Vuelves a Ohio y tratas de construir una nueva vida. Te mantienes alejada de mi familia y pretendemos que esta conversación nunca sucedió. ¿Y si no firmo? Te arrestan, te procesan y probablemente te sentencian a 5 o 10 años en una prisión federal. Maya y Jax crecen sabiendo que su madre es una delincuente convicta que intentó ayudar a secuestrarlos. Vanna guardó silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana hacia el estacionamiento donde gente común seguía con sus vidas comunes. Finalmente, me miró de nuevo con ojos enrojecidos por el llanto, pero extrañamente resueltos. Has cambiado, dijo. El hombre con el que me casé nunca habría sido tan despiadado. El hombre con el que te casaste confiaba en ti. Ese hombre era ingenuo y tonto, y pagó un precio por esas debilidades. Aprendí de sus errores. Firmó los papeles. Los hice notarizar en un banco cercano y luego los presenté en el tribunal de familia esa misma tarde. Al anochecer, Vanna Brooks ya no era la madre legal de Maya y Jax Brooks. Era solo una mujer que una vez estuvo casada con su padre, sin más derechos sobre ellos que cualquier otro extraño. Esa noche, me senté en mi sala de estar con los gemelos, ayudándoles con la tarea y escuchándolos hablar sobre su día en la escuela. Parecían más ligeros de alguna manera, como si se les hubiera quitado un peso de encima. Todavía preguntaban por su madre de vez en cuando, pero las preguntas se volvían menos frecuentes y menos urgentes. Papá, dijo Maya mientras la arropaba en la cama. ¿Eres feliz ahora? Era la misma pregunta que Vanna me había hecho después de la audiencia de custodia, pero viniendo de mi hija, tenía un peso diferente.
Estoy en camino, dije honestamente. Ha sido un momento difícil para todos nosotros, pero creo que vamos a estar bien. Bien, dijo, abrazándome fuerte. Quiero que seas feliz. Mientras apagaba las luces y cerraba la puerta de su habitación, reflexioné sobre todo lo que había sucedido durante el último año. Había perdido una esposa, obtenido la custodia total de mis hijos, destruido a 2 personas que habían intentado traicionarme y aprendido cosas sobre mí mismo con las que no me sentía del todo cómodo. ¿Era feliz? No exactamente. La felicidad parecía una palabra demasiado simple para la compleja mezcla de emociones que sentía. Estaba satisfecho con el resultado de mi campaña, orgulloso de cómo había protegido a mis hijos y aliviado de que las amenazas inmediatas a mi familia hubieran sido neutralizadas. Pero también había cambiado de maneras que no podían deshacerse. El hombre que confiaba ciegamente y amaba incondicionalmente se había ido, reemplazado por alguien más duro y calculador. Alguien que entendía que el mundo estaba lleno de personas que tomarían todo lo que tenías si se lo permitías. Alguien que nunca se lo permitiría. La guerra había terminado, pero sus lecciones permanecerían conmigo para siempre. Y si alguien más intentaba amenazar a mi familia, descubriría que Guillem Brooks ya no era el hombre pasivo y confiado que una vez fue. Era alguien mucho más peligroso. 6 meses después de que Vanna renunciara a sus derechos parentales, pensé que lo peor había pasado. Maya y Hax se habían adaptado a nuevas rutinas, sus calificaciones estaban mejorando y los 3 habíamos desarrollado el tipo de relación cercana que siempre había querido, pero nunca había logrado del todo cuando Vanna era parte de la ecuación. Estaba equivocado acerca de que lo peor había pasado. Comenzó con una llamada telefónica una lluviosa tarde de jueves de marzo. Estaba ayudando a Hax con un proyecto de ciencias cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí, pero algo en él me resultaba familiar. Guillem Brooks. La voz era femenina, nerviosa, con un ligero acento del Medio Oeste. Sí. Soy Patricia Bass. Creo que tenemos que hablar. Patricia Bass, la investigadora privada que había irrumpido en mi casa, había sido arrestada y había negociado una sentencia reducida. La mujer que había proporcionado la evidencia que me permitió destruir lo que quedaba de la relación de Vanna con nuestros hijos. No creo que tengamos nada de qué hablar, dije. Ellos va a salir. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Eso es imposible. Fue sentenciado a 12 años. El Tribunal de Apelaciones anuló la condena por un tecnicismo. Algo sobre procedimientos de registro indebidos cuando confiscaron sus ordenadores. Será liberado a la espera de un nuevo juicio. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Y, señor Brooks. No está contento con lo que le pasó. Le culpa a usted de todo. El arresto, el juicio, la pérdida de su esposa, su reputación. Ha estado planeando su venganza durante meses. La línea quedó en silencio, excepto por el sonido de la lluvia contra las ventanas. ¿Por qué me dice esto? Porque yo también tengo hijos. Y porque lo que Elliot está planeando. Ya no se trata solo de usted. Después de que Patricia colgó, me senté en mi cocina, mirando mi teléfono y tratando de procesar lo que acababa de enterarme. Elliot Drake, el hombre que había intentado robar a mi esposa y a mis hijos, que había planeado secuestrar a Maya y Hax si sus maniobras legales fallaban, estaba a punto de quedar libre. Y estaba planeando venganza. Llamé a mi abogado primero, luego al agente del FBI que había manejado el caso de Elliot. Ambas conversaciones fueron frustrantes, y en última instancia, inútiles. El sistema legal que me había protegido ahora lo protegía a él. Hasta que realmente hiciera algo ilegal, las fuerzas del orden no podían hacer nada. Pero yo no era la ley, y había aprendido mucho sobre tomar el asunto en mis propias manos durante el último año. Pasé esa noche haciendo preparativos. Actualicé el sistema de seguridad, revisé las cerraduras de todas las puertas y ventanas, y me aseguré de que las cámaras ocultas funcionaran correctamente. También llamé a Clara y Gab, explicando la situación y pidiendo su ayuda. ¿Cómo quieres manejar esto?, preguntó Clara. No estoy seguro todavía, pero quiero estar preparado para lo que sea que intente. Quizás es hora de pasar a la ofensiva, sugirió Gab. Golpearlo antes de que pueda golpearte a ti. La idea era tentadora,
pero tenía que pensar en Maya y Jax. Cualquier acción que tomara debía ser cuidadosamente calculada para minimizar el riesgo para mis hijos. Elliot hizo su primer movimiento 3 días después. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono vibró con una alerta del sistema de seguridad de la casa. Alguien estaba en mi patio trasero, moviéndose por el perímetro de la casa. Las cámaras mostraban una figura con ropa oscura y una gorra de béisbol, manteniéndose en las sombras y evitando las luces con sensor de movimiento. Llamé a la policía, pero para cuando llegaron, el intruso se había ido. La única evidencia de su presencia era un pequeño dispositivo conectado al medidor eléctrico, un dispositivo de escucha que le habría permitido monitorear las conversaciones dentro de la casa. Trabajo profesional, dijo el oficial que respondió mientras examinaba el dispositivo. Quienquiera que haya hecho esto sabía lo que hacía. No mencioné el nombre de Elliot. No tenía pruebas de que fuera él, y no quería darle la satisfacción de saber que sus tácticas de intimidación estaban funcionando. Pero sabía que era él, y sabía que esto era solo el comienzo. El segundo movimiento llegó una semana después. Maya y Jax caminaban a casa desde la escuela cuando un hombre en un coche caro se detuvo a su lado y comenzó a hacerles preguntas. ¿Dónde vivían? ¿Estaban sus padres en casa? ¿Querían que los llevara? Los niños fueron lo suficientemente inteligentes como para correr y me llamaron de inmediato. Para cuando llegué a la escuela, el coche se había ido, pero el director había obtenido un número de matrícula parcial. Se rastreó hasta una agencia de alquiler de coches. La persona que lo había alquilado había usado una identificación falsa, pero las imágenes de seguridad mostraban a un hombre que se parecía notablemente a Elliot Drake. Tenemos que poner fin a esto, dijo Clara cuando le conté lo que había sucedido. Está escalando. La próxima vez, podría intentar llevarse a los niños. Tenía razón. Elliot estaba probando mis defensas, buscando debilidades. Estaba planeando algo más grande, y necesitaba detenerlo antes de que pudiera implementarlo. Fue entonces cuando decidí tenderle una trampa. El plan era simple, pero arriesgado. Crearía una oportunidad para que Elliot hiciera su movimiento, pero en mis términos y en un lugar donde yo tuviera todas las ventajas. Empecé cambiando mi rutina, haciendo parecer que estaba bajando la guardia. También difundí rumores a través de conocidos mutuos de que planeaba llevar a los niños a un viaje de fin de semana a mi cabaña en Wisconsin. La cabaña no existía, pero Elliot no lo sabría. Lo que sí sabría es que sería la oportunidad perfecta para interceptarnos en algún lugar entre Chicago y la supuesta ubicación de la cabaña. La trampa se preparó para un viernes por la noche a principios de abril. Cargué a los niños en mi SUV junto con equipo de campamento y maletas, haciendo parecer que nos íbamos para un fin de semana largo. Pero en lugar de conducir hacia el norte, hacia Wisconsin, tomé una ruta tortuosa que conducía a un complejo industrial abandonado en las afueras de la ciudad. Gab me esperaba allí con equipo de vigilancia y planes de respaldo. Clara estaba posicionada en un lugar cercano con instrucciones de llamar a la policía si las cosas salían mal, y yo tenía suficientes dispositivos de grabación para documentar cualquier cosa que Elliot intentara hacer. No tuvimos que esperar mucho. El coche de alquiler de Elliot apareció en mi espejo retrovisor unos 20 minutos después de empezar a conducir. Seguía a distancia, probablemente pensando que estaba siendo sutil, pero yo lo esperaba y había elegido mi ruta específicamente para facilitarle el seguimiento. Lo llevé a través de una serie de carreteras cada vez más aisladas hasta que llegamos al complejo industrial. Luego, entré en el estacionamiento de un almacén abandonado y esperé. Maya y Jax estaban nerviosos, pero emocionados. Les había explicado que estábamos ayudando a atrapar a un hombre malo que quería hacerle daño a nuestra familia, y habían insistido en ser parte del plan. Estaban escondidos en la parte trasera del SUV con instrucciones de permanecer agachados y en silencio sin importar lo que sucediera. El coche de Elliot entró en el estacionamiento 5 minutos después. Aparcó a unos 50 metros de distancia y se quedó allí un momento, probablemente tratando de averiguar qué estaba pasando. Luego salió del coche y comenzó a caminar hacia mi SUV. Parecía más viejo de lo que recordaba, con barba de 3 días canosa y líneas alrededor de los ojos que sugerían que su tiempo en prisión no había sido fácil. Pero había algo peligroso en su postura, una tensión contenida que sugería que estaba listo para la violencia. Salí de mi SUV y caminé hacia él, manteniendo mis manos visibles y mi voz tranquila. «Hola, Elliot».
Brooks. Su voz era como si hubiera estado gritando. He estado esperando esta conversación. Ah, sí. Porque debo decir que seguir a mis hijos y tratar de atraerlos a coches no es el tipo de conversación que la mayoría de la gente aprobaría. Su rostro se torció en algo que podría haber sido una sonrisa. Esos niños deberían haber sido míos. Si no hubieras interferido, Vanna y yo estaríamos casados ahora, y tendrían un padre de verdad en lugar de un patético friki de la informática que espía a su propia esposa. Un padre de verdad que planeaba secuestrarlos y llevarlos a otro país usando documentos falsificados. Iba a darles una vida mejor. Más oportunidades, mejores escuelas, un padrastro que realmente pudiera mantenerlos. ¿Con dinero robado? Elliot se encogió de hombros. Detalles. El punto es que destruiste todo por lo que trabajé, mi carrera, mi matrimonio, mi libertad. Pusiste a Vanna en mi contra y envenenaste a mi propia esposa con mentiras. No tuve que poner a nadie en tu contra. Solo les mostré quién eras realmente. Y ahora te voy a mostrar quién soy yo realmente. Metió la mano en su chaqueta y por un momento pensé que iba a sacar un arma. En su lugar, sacó un sobre de Manila. Fotos, dijo, lanzando el sobre a mis pies. Fotos muy interesantes de ti, tu hermana y tu amigo técnico planeando su pequeño plan de venganza. Entrando en mis cuentas, hackeando mi correo electrónico, plantando pruebas. Conspiración, fraude, delitos informáticos. Suficiente para encerrarte por 20 años. Miré el sobre, pero no lo recogí. Incluso si esas fotos fueran reales, lo cual dudo, ¿qué te hace pensar que alguien le creería a un delincuente convicto por encima de un ciudadano respetuoso de la ley? Porque ya no soy un delincuente convicto. El Tribunal de Apelaciones anuló mi condena, ¿recuerdas? Solo soy un hombre de negocios que fue acusado injustamente por un marido celoso. Un hombre de negocios que actualmente está violando los términos de su fianza al acosar a mi familia. La sonrisa de Elliot se ensanchó. ¿Estoy acosando a tu familia? Porque desde donde estoy, parece que me atrajiste aquí. ¿Preparaste todo esto, no es así? El falso viaje a Wisconsin, la ubicación aislada, el equipo de vigilancia que tu amigo probablemente está usando para grabar esta conversación. Era más inteligente de lo que le había dado crédito, pero no lo suficiente. Tienes razón, dije. Preparé esto, pero no por las razones que crees. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación, la conversación que acabábamos de tener, incluida su admisión de que había estado siguiendo a mis hijos y sus amenazas sobre las fotos. Violación de la fianza, intimidación de testigos, acoso e intento de extorsión, dije. Eso debería ser suficiente para que te envíen de vuelta a prisión mientras esperas tu nuevo juicio. La cara de Elliot se puso pálida, luego roja, y luego pálida de nuevo. ¿Crees que eres muy listo, no? ¿Crees que has ganado? Sé que he ganado. Ya veremos. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su coche, pero solo dio unos 10 pasos antes de que el estacionamiento se llenara de luces intermitentes. Coches de policía rodearon el complejo industrial y los oficiales salieron con las armas desenfundadas. Elliot Drake está bajo arresto por violación de las condiciones de la fianza, acoso e intimidación de testigos. Mientras la policía esposaba a Elliot y le leía sus derechos, me miró con puro odio en los ojos. Esto no ha terminado, Brooks. Incluso si vuelvo a prisión, hay gente que me debe favores, gente que puede alcanzarte a ti y a tu familia en cualquier lugar. ¿Es otra amenaza?, pregunté, levantando mi teléfono. ¿Por qué sigo grabando? Lo último que vi de Elliot Drake fue su rostro en la ventana trasera de un coche de policía, mirándome con el tipo de rabia que sugería que nunca dejaría de intentar destruirme. Pero ya no estaba preocupado. Había aprendido algo importante durante el último año. Cuando luchas contra monstruos, tienes que estar dispuesto a volverte un poco monstruoso tú mismo. Y había descubierto que era muy bueno siendo monstruoso cuando mi familia estaba amenazada. Mientras los coches de policía se alejaban y el estacionamiento volvía al silencio, Maya y Hax salieron de la parte trasera del SUV. ¿Se acabó?, preguntó Maya. Se acabó, dije, abrazándolos a ambos. El hombre malo ya no puede hacernos daño. Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que no eran del todo ciertas.
Siempre habría gente mala en el mundo, gente que querría tomar lo que no les pertenecía y herir a familias inocentes por sus propias razones egoístas. La diferencia era que ahora sabía cómo luchar contra ellos. Y sabía que nunca más sería el hombre pasivo y confiado que casi lo había perdido todo por la traición de su esposa. Ahora era alguien más duro, alguien más peligroso, alguien que entendía que a veces la única forma de proteger a las personas que amas es destruir a las personas que las amenazan. Y estaba perfectamente cómodo con esa transformación. La guerra finalmente había terminado, pero las lecciones que me había enseñado durarían para siempre. Maya y Jax estaban a salvo. Vanna estaba fuera de nuestras vidas permanentemente, y Elliot estaba de vuelta en prisión, donde pertenecía. Había ganado, completa y decisivamente, y todos los que habían intentado destruir a mi familia habían pagado el precio de su traición. Era exactamente el final que había planeado, y fue más satisfactorio de lo que jamás había imaginado posible. Mientras conducíamos a casa por las tranquilas calles de Chicago, miré a mis hijos en el espejo retrovisor y sonreí. Habíamos pasado juntos por un infierno, pero habíamos salido más fuertes y más unidos que nunca. Y cualquiera que intentara amenazarnos en el futuro descubriría que Kellenbrooks ya no era alguien a quien subestimar. Era alguien a quien temer.